derechos del deudor y saldo del acreedor en una amortización. En una operación de compra-venta al crédito, después de que el deudor ha realizado algunos pagos, se tiene que adquirir parcialmente el bien. Es decir, vamos a tratar de ilustrarlo con esas barras. En el primer caso, cuando se adquiere el bien al crédito, normalmente hay un pago de una prima. Entonces esa prima representa un porcentaje de todo el valor de la deuda. Entonces en este caso la parte naranja será la parte de la que es propietario o son los derechos del deudor, y toda la parte celeste es la parte de la que es propietaria el acreedor. Como el deudor todavía no ha pagado mucho, entonces la parte de la que es propietario es menor. A medida pasa el tiempo, esto se va equilibrando. Cuando el deudor ya ha pagado más del capital o del valor de toda la deuda, entonces estas cantidades se equiparan. Entonces en el primer caso podríamos calcular, digamos, un 8%, y aquí tenemos un 92%. Pero en este otro caso podemos apreciar ya perfectamente quizás un 40% y aquí un 60%. Entonces todavía en el segundo caso tiene más derechos el acreedor que el deudor. Pero a medida pasa el tiempo, lo ideal es que esta barra que está a favor del deudor siempre se hace cada vez más grande hasta que termina de saldar la deuda, y en ese momento pues los derechos pasan a ser 100% para el deudor, porque ya pasa a ser propietario del bien. Esto es lo que ocurre. Entonces en ese tema lo que nos interesa es poder calcular cuánto del valor de toda la deuda es lo que ya ha cancelado el deudor y cuánto es todavía lo que debe al acreedor, porque esa cantidad que ha pagado representa porcentualmente de la parte que es dueño ya el deudor del bien que se ha comprado. En todo caso, siempre se cumple que los derechos del deudor más los derechos del acreedor siempre debe dar el valor de toda la operación. Tenemos como ejemplo que una persona compra un terreno cuyo valor es de $25,000 y acuerda pagarlo con 8 pagos iguales mensuales empezando dentro de un mes. Calcule los derechos del deudor y del acreedor en el momento de realizar el cuarto pago si la tasa de interés convenida es del 12% anual convertible mensualmente. Vamos a hacerlo primero utilizando fórmulas, y nosotros conocemos el valor del terreno, es decir, el valor actual, el valor de contado es $25,000. La tasa de interés nos dice que es 12% anual capitalizable mensualmente, entonces será 0.12 entre 12, que es 0.01, y tenemos que son n igual 8 pagos. Entonces vamos a calcular primero el valor de la renta. Para encontrar la renta utilizamos la fórmula valor actual por tasa de interés dividido entre 1 menos 1 más i elevado a la menos n. Sustituimos los datos y vamos a tener los 25,000 dividido entre 1 menos 1 más 0.01 elevado a la menos 8, y esto nos da un valor de 3.267.26. Vamos a calcular los derechos del deudor y del acreedor primero utilizando solamente fórmulas. Entonces vamos a tomar una línea de tiempo, tratar de analizar el problema mediante esta herramienta para comprender qué es lo que estamos haciendo. Aquí ocurre que está el punto 0, son 8 pagos, entonces será 1, 2, vamos a construir la línea. En la línea podemos observar que tenemos los 8 pagos que corresponden a las 8 rentas de 3.267.26 y tenemos los 25,000.
Recordemos que el enunciado del ejercicio nos pide los derechos del deudor y del acreedor en el momento de realizar el cuarto pago. Es decir, todo lo queremos conocer en este punto del tiempo. Entonces, para poder comparar, lo que tenemos que hacer es siempre trasladar todas las cantidades involucradas hacia ese punto que será nuestro punto focal. Entonces, al hacer ese procedimiento, lo que hacemos es llevar hacia la derecha todas estas rentas y vemos que esa porción de la línea de tiempo pues no es más que una operación de anualidad. Y también necesitamos llevar el valor de la deuda hacia el punto número 4. Entonces, la diferencia entre lo que se ha pagado con respecto a la deuda, entonces eso van a significar lo que son saldos del deudor, derechos del deudor y los derechos del acreedor. Entonces, primero nos vamos a llevar las dos cantidades hacia ese punto. Primero, los 25.000. Para encontrar esos 25.000, el valor futuro de esos 25.000, pues lo trasladamos con interés compuesto. Será 1 más 0.01 elevado a la 4 porque son 4 periodos. Eso es el valor de la deuda en el punto 4. Y a eso nosotros le vamos a restar lo que ya pagó, el valor de los pagos. Y con eso, pues, lo que vamos a tener es lo que todavía se debe. Es decir, estamos calculando los derechos del acreedor. Entonces, para poder encontrar lo que se ha pagado, observamos que estamos ya en el flujo de la parte superior, todos estos flujos, y esto es una operación de anualidad. Entonces será el valor futuro o el monto de una anualidad vencida. Entonces las rentas son de 3.267.26 y utilizamos la fórmula de monto para anualidades vencidas. Entonces será renta factor de 1 más la tasa de interés elevado a la n, son 4 periodos, son 4 pagos, menos 1 dividido entre la tasa de interés. Efectuamos estos cálculos y obtenemos, en el primer caso, 26.015.10 y en el segundo caso, 12.748.71. Eso hace una diferencia. Bueno, en este otro caso es menos 13.266.39 y eso hace una diferencia de 12.748.71. y esa cantidad que tenemos aquí, esto lo que está representando son los derechos del acreedor, es decir, lo que todavía le deben. Entonces, para poder encontrar los derechos del deudor, lo podemos hacer pues ya complementando. Los derechos del deudor, como nosotros ya sabemos que los derechos del acreedor más los derechos del deudor hace el total del valor de la deuda. Entonces, si queremos los derechos del deudor, simplemente restamos el valor de la deuda menos los derechos del acreedor. Entonces el valor de la deuda son 25.000 y los derechos del acreedor son 12.748.71. Así obtenemos que los derechos del deudor será 12.251.29. Vamos a analizar el mismo problema, pero ahora utilizando las tablas de Excel. Para empezar, tenemos la plantilla de una tabla de amortización normal. Tenemos la tasa de interés, que es 0.01. Tenemos el valor actual, que es 25.000, n, que es igual a 8. Y vamos a encontrar la renta. Lo vamos a hacer ahora, a pesar de que ya lo calculamos, ya habíamos determinado que es 3.267.26, pero lo vamos a calcular nuevamente utilizando una función de Excel. Entonces, para ello observemos primero que el valor actual lo agregamos negativo. Entonces, la renta vamos a calcularla igual, utilizamos la función pago
y escribimos la tasa. La tasa es 0.01, el número de periodos son 8, el valor actual es 25.000 y podemos cerrar directamente el paréntesis y obtenemos exactamente los mismos 3.267.26. Ahora vamos a construir la tabla. Los pagos ocurren al final de mes, entonces vamos a empezar con el fin del mes 1, fin del mes 2 y son 8 en total. Entonces, bueno, aquí nos hizo falta el inicio de la operación, entonces voy a trasladar esto. Este es el inicio. Al inicio el saldo fue de 25.000 y los pagos todos son igual a esta cantidad. La voy a dejar fija para poderla arrastrar y así tenemos ya los pagos. El interés siempre va a ser el saldo que tenemos por la tasa de interés. La tasa de interés también la voy a dejar fija para que podamos arrastrar. La amortización es el pago menos el interés y el saldo es el saldo anterior menos la amortización. Entonces vamos a arrastrar y construir toda la tabla. Primero verificamos que efectivamente todo está correcto, porque con esa renta y con todo lo que hemos hecho podemos determinar que la deuda se ha saldado. Entonces, como nos interesa ver qué ocurre en el mes número 4, entonces vamos a sombrear esta línea y vamos a observar que aquí hay una cantidad, que esto es el saldo. Este saldo es todavía lo que debe el deudor, es decir, esto es todavía lo que tiene a favor el acreedor. Y si nosotros recordamos los cálculos que hicimos hace un momento en la pizarra, obtenemos que el saldo del acreedor es 12.748.71. Aquí obtenemos 12.748.73. Evidentemente la técnica de redondeo de Excel puede variar por un par de centavos y esa cantidad de centavos siempre son aceptables. Entonces aquí tenemos que los derechos del acreedor será igual a esa cantidad que tenemos en el mes 4 y los derechos del deudor va a ser igual a la deuda, que es de 25.000. Bueno, en este caso le voy a escribir los 25.000 menos los derechos del acreedor, que son estos 12.251.27. Para que comprendamos un poquito más o analizando un poquito más, vamos a dividir cada uno de estos derechos entre los 25.000. Y aquí vamos a hacer lo mismo en los dos casos. Le voy a dar formato de porcentaje con 2 decimales. Y así vemos que hasta el mes número 4 el acreedor es dueño del 51% todavía del bien que está siendo sujeto de compraventa, y el deudor en ese caso ya es dueño del 49% del bien. Así que esta es la forma en la que se puede calcular directamente con Excel, y esta es la forma en la que podemos interpretar nosotros los derechos del deudor y del acreedor.